Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Zavala y Zavala. Yo soy Araceli Velasco Zavala y les doy la bienvenida como cada sábado. En esta ocasión muy especial, primero porque es 12 de diciembre y en México tenemos nuestra gran festividad de la Virgen de Guadalupe. Así es que, en primer lugar, una gran felicitación, abrazo con apapacho a todos aquellos que tengan el nombre de Guadalupe. Y pues que pasen un excelente día. Y le doy también la bienvenida a mi compañero Abraham Zavala desde Chicago. Abraham, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y estoy muy contento de tener a alguien muy cercano a mi corazón aquí, que es un jesuita que ha tenido mucho impacto en muchas personas, en especial en mí. Eugenio Díaz Barriga, es un honor que nos acompañes. Eugenio, y bueno, quisiera que nos dieras, así en un breve comentario para ir partiendo plaza, que nos cuentes sobre lo que es la reactivación económica en México, la colaboración y justicia social que la compañía está realizando en estos momentos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues estoy muy contento de estar aquí platicando con esta Zavala y este Zavala con mucha alegría. Pues además me hace recordar toda la época que estuve trabajando en radio, que estuve trabajando en medios. Es bellísimo. Entonces, bueno, pues es reactivar esa parte del corazón. Y bueno, pues esto de la reactivación económica, todos sabemos que con la pandemia esta cuestión de las cadenas productivas se vieron rotas o muy impedidas, casi rompiéndose en algunos casos, y entonces tenía que de alguna forma reactivarse la economía, volviendo a echar a andar pues esos motores. En México hay empresarios muy, digamos, comprometidos que, aparte del esfuerzo tan notable que hicieron para no despedir a personas de sus fuentes de trabajo, pues se preocuparon por hacer donativos. Entonces, yo puedo hablar de una experiencia que tuve en Chalco hace unos meses y todavía está actualmente activa en Chalco, de empresarios de la industria del transporte, también de empresarios financieros que han hecho donaciones para llevar comida a personas de escasos recursos. Entonces, nos hicieron donaciones, nosotros comprábamos comida, nosotros preparábamos alimentos y los llevábamos a los hospitales en donde tienen personas con COVID. La gente, los familiares de estas personas están afuera de los hospitales teniendo la esperanza de escuchar alguna noticia sobre sus familiares hospitalizados, y entonces ahí pasan horas y horas y horas y muchas ocasiones no tienen ni para comer. Entonces, bueno, pues nosotros hemos estado llevando, sobre todo durante las noches, 4 noches a la semana, aproximadamente unas 250 raciones de cena durante cada noche, digamos, para compartir con esa gente que muchas veces se queda sin comer, con la esperanza de tener alguna noticia de sus familiares queridos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo, ¿verdad? He sabido de empresarios, pues, que intentaron no despedir a personas, lo lograron, y ahorita, bueno, pues están reactivando sus cadenas productivas cuando son empresarios de la industria, de industrias productivas, pues lo están haciendo, y ya parece que por lo menos algunas ramas de la industria siguen ya, digamos, agarrando un paso. ¿Cómo es que has visto que la sociedad se ha
unido para poder ir colaborando y haciendo todo esto. Y lo pregunto porque esta reactivación económica y esta coadyuvación que veo que se ha llevado, tú como jesuita, ¿cómo es que percibes eso? Y, por ejemplo, en regiones del país que llegan a ser realmente paupers, y hablando mismo de Chalco, porque muchos años antes de que tú llegaras ahí, tu servidor en ese mismo lugar ayudó a levantar una iglesia y una escuela. Cuando estaba José Sánchez Sariñana vinculándose en esa área, yo lo acompañé. Entonces me gustaría saber cómo ves que han venido ocurriendo las cosas, ves que haya esa apertura de ayuda, y cómo ves a la gente. Bueno, la gente, parte de lo que hicimos al principio, como se cerró durante un tiempo el quédate en casa, significó que la gente tampoco iba a trabajar. Muchas empresas comenzaron, lamentablemente, también, como hubo empresarios buenos, también hubo empresarios que no pudieron soportar, ya dejar de calificarlos, pues, que no pudieron soportar y tuvieron que despedir a muchas personas. Algunos de esos son gente que vive en Chalco. Chalco es una ciudad dormitorio. Son personas que viven en esta zona conurbada de la Ciudad de México, que está rumbo hacia Puebla, hacia donde vives, Araceli. Y bueno, la gente se levanta muy temprano para ir a trabajar a la Ciudad de México en horas de transporte. Cuando yo he tenido que irme a la Ciudad de México en transporte público, pues son por lo menos unas 2 horas de transporte público para llegar a la Ciudad de México. Y esta gente trabaja y regresa nada más a dormir. Por eso son ciudades dormitorio. Algunos de ellos perdieron su trabajo, una muy buena cantidad. Entonces, comenzó la gente a pasar hambre. Nosotros lo que hicimos fue un censo de personas de la parroquia. La parroquia es una parroquia que tiene alrededor de 73,000 habitantes. Es una parroquia gigantesca. Y entonces empezamos, ya teníamos, digamos, un censo de toda la parroquia, en dónde viven católicos, en dónde viven no católicos, cuáles son el número de personas por cada familia. Teníamos toda esa información. Entonces eso nos permitió de pronto regresar a algunos lugares junto con algunos líderes de la zona para enterarnos de cuáles familias eran las que estaban sufriendo más con la pérdida de empleos. A esas familias o, por ejemplo, ancianitos que solamente tienen la ayuda que les da el gobierno por ser ancianos, esa entrada mensual, pero que sea alrededor de 2,000 pesos, o sea, no es nada, pues. Entonces, bueno, pues hicimos un conteo de personas y a esas se les entregó despensas. Ahí gestionamos con empresarios, pero también la misma gente de Chalco levantó despensas y esa es una actividad muy bonita, porque la gente de Chalco en general es bastante pobre. Y los mismos pobres donando para otros pobres. Entonces, ese es un gesto muy conmovedor, porque ves al señor pues que llegaba en un pequeño triciclo en donde transporta garrafones de agua, pues llegaba con unos 20 kilos de frijol para donar. Otros llegaban, la señora con 2 sobrecitos de sopa de pasta y bueno, pues de fideo, y los donaba. Y así fuimos alimentando
3 bancos de alimentos en toda la parroquia y a partir de esos 3 bancos distribuyendo a la gente. Entonces sí hubo una participación importante de pobres para alimentar a otros pobres, junto, por supuesto, con la ayuda de gente que por fortuna es generosa y que tiene más recursos y pues llenábamos las despensas. En esa época se repartieron más de 1000 despensas. Wow. Sí, Wow, sí, wow, sí. wow. Pero 1000 despensas por hogar, o estamos hablando 1000 despensas por personas. No, 1000 familias. A 1000 1000 familias. familias, a 1000 familias se les entregaron una despensa muy básica, muy sencilla, 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz, 1 litro de aceite, 2 sobres con fideo, harina, sal, a veces papel de baño, todo depende de lo que nos fuera llegando y así íbamos conformando las bolsas y las entregábamos. Entonces, bueno, sí logramos hacer una, una buena cantidad de entregas. Y bueno, pues la gente se vio ayudada con eso. ¿Dirías que la zona fue golpeada económicamente muy fuerte? ¿Ha habido alguna reactivación o activación en la economía de la zona o todavía está golpeada? Sigue golpeada, sigue golpeada. O sea, Chalco, digamos, quienes tienen trabajo, pues van a la Ciudad de México o a zonas del Estado de México. Chalco ya es Estado de México, aunque pertenece a la zona conurbada de la Ciudad de México. Algunos pudieron regresar a sus trabajos, pero la gran mayoría los perdieron. Muchos de ellos son cargadores en la Merced. Sí. Entonces, bueno, pues la Merced fue otro de los lugares golpeadísimos, y la Merced y la Central de Abastos, quería decir sobre todo la Central de Abastos, fue de los lugares más golpeados por contagio de COVID. También Chalco hasta hace unas semanas seguía siendo el segundo municipio con mayor incidencia de contagios de COVID en esta zona conurbada. Entonces, bueno, pues es una zona muy, muy compleja. No se ha reactivado la economía. La gente lamentablemente sigue saliendo a buscar la vida. Y ese es lo dramático. Lo dramático porque si se quedan en sus casas haciendo caso al mensaje de no salgas de casa, pues no comen. Entonces, tienen que salir de casa. Y ha habido, yo te puedo decir que en los meses de la pandemia, para mí quizá es la época en que mayores servicios religiosos por difuntos he tenido en toda mi vida. Probablemente en una semana llegué a tener 15 servicios religiosos por difuntos. También es probable, simplemente lo digo por intuición, que el número de fallecidos en el país esté subestimado. O sea, no sea un número real. O sea, nosotros veíamos demasiados y no veíamos que fuera reflejado claramente en las estadísticas del municipio de Chalco. Si decimos, así es en esta zona, que no es todo Chalco, bueno, pues si le multiplica 1 por las demás zonas, en Chalco seguramente había muchísimas más muertes de las que se reportaron. Pero es pura estimación sin un cálculo porque pues tampoco tenemos las herramientas para hacerlo. Te puedo, y a manera de cerrar este segmento, tu servidor, alumno, amigo, yo fui parte de un equipo de analíticos y inteligencia artificial que creó los escenarios de la pandemia aquí, y te puedo asegurar que lo que estás diciendo es totalmente real, están subestimados. Los números que estás viendo allá y aquí, los números oficiales no corresponden a los reales.
Sí, de hecho el mismo López-Gatell alguna ocasión lo dijo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues, y dio un factor, bueno, pues había que multiplicarlo por tanto, por 5, o no sé si por 5, por 8, el caso, pero no hay una, seguramente hay gente que tiene herramientas estadísticas como para poder hacer esa multiplicación y poder tener un estimado mucho más real de lo que ha estado sucediendo. Esos datos, pues no, simplemente no los sabemos y lo único que sabemos es que en la zona en donde hemos estado trabajando, al parecer hay más fallecidos y más enfermos que los que se han reportado. Así es. Claro. A mí me gustaría que nos comentara también su punto de vista respecto a estas encuestas. Yo creo que empezamos todos creyendo que iba a ser un tiempito, ¿no? Cuando nos dijeron todos a guardarse, dijimos, bueno, a lo mejor un mes, 2 meses, 15 días, como que no teníamos, no teníamos idea de que nos íbamos a quedar tanto tiempo así. Entonces poco a poco fue, primero, bueno, está bien, después fue bajando también la esperanza, el ánimo de las personas entre el trabajo, como usted bien nos dice, ¿no? Bueno, tengo que regresar a trabajar, sí tengo un trabajo o ya me quitaron mi trabajo, en fin, entonces la importancia de lo que para las personas era interesante o básico, pasó de ser la salud a la economía. Y entonces, porque por esta misma razón que dice, no es necesario subsistir, es necesario salir. Y en esta parte de colaboración, creo que es muy importante tomar también ese ejemplo de entender cuáles son en donde estemos a nivel empresa, a nivel comunidad, a nivel parroquia, entender cuál es la parte vulnerable de nuestros sectores y entre todos colaborar, empresa, sociedad civil, etcétera, todos estos sectores en colaboración para poder realmente atender a estas necesidades pues de pobreza que estamos viviendo en todos lados. Sí, no, eso es totalmente cierto. De hecho, eh, vía Caritas Nacional, estuvimos recibiendo muchísimos donativos, pero muchísimos donativos. A veces Caritas pues, concentra una cantidad de donativos importante y no sabe cómo gestionarlos todos, porque hay párrocos que no saben solicitarlos, hay párrocos que les da miedo, o sea, hay gente que le dio miedo salir. Nosotros tomamos protocolos muy serios para poder salir. A mí se me hacía verdaderamente terrible que una persona que perdió un familiar, que no ha podido llorar a su familiar, que no puede velarlo, que la forma en que se gestionaba el fallecimiento de un familiar, tradicionalmente no pueden hacerla. Y entonces, una de esas es un servicio religioso. En este caso nos tocaba a nosotros. Si ni siquiera eso pudiéramos dar, me parece que, bueno, pues el último que apague la luz. Entonces, nosotros, por supuesto que, por lo menos en nuestra parroquia, no puedo hablar así de toda la zona, pero en nuestra parroquia decidimos seguir con muchos cuidados, teniendo los servicios religiosos. Entonces, me tocó en más de una ocasión recibir el féretro totalmente envuelto en plásticos, emplayado, le dicen aquí. ¿Por qué? Pues porque venía una persona fallecida con COVID. Y entonces, bueno, pues ahí con distancia, con uso de cubrebocas, con uso de, por ejemplo, yo me ponía esa sotana, que todo el mundo le dice sotana, se llama alba, pues me ponía el alba
para hacer la celebración y llegando me la quitaba y la ponía a lavar. Entonces, pues era una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra, quitarse y ponerse, bañarse constantemente. Me llegué a bañar 3 veces en un día. ¿Por qué? Porque era la única forma en que se puede seguir acompañando a las personas y a su vez cuidándose uno. Entonces, gracias, por fortuna y gracias a Dios, no nos pasó nada. Y bueno, pues estuvimos bastante activos, hemos estado bastante activos. Sí, así es, Araceli. Perfecto. Pues es que es muy importante porque este factor también de repente emocional, el estrés de estar toda la familia junta en una casa, algunos trabajando u otros a lo mejor, como usted dice, teniendo que trasladarse y salir, la educación, toda la presión, la situación también de la salud de la familia, las pérdidas, son cosas que a lo largo de este año nos hemos tenido que ir conteniendo, no viviendo de la manera como habitualmente, y eso al final del día pega y pega en todos los aspectos. Entonces, esta parte también de regresar al aspecto humano, yo creo que es muy importante para entendernos y empezar a mover esas redes necesarias para ir saliendo, ¿no? Sí, fíjate que una cosa que hemos visto es la gestión del duelo. Me parece que es algo que en los siguientes meses tiene que marcar muchísimo la actividad nuestra. El poder ayudar a las personas que de pronto, con la esperanza de que su familiar se cuidaba, se despidieron mal de él, la persona llegaba tosiendo casi sin poder respirar, mal se despiden y se los entregan o en una caja o o ya las cenizas. Entonces, no pudieron, digamos, ir platicando con esa persona dentro del hospital, como muchas veces en tiempos anteriores sí se podía hacer. Entonces, no pudieron despedirse, no pudieron hacer todo lo que se venía haciendo de manera tradicional para ir gestionando la muerte, la enfermedad y la muerte. Entonces, seguramente son de esas cosas que va a haber un rebote, es decir, un rebote en el sentido de va a volver a caer el 20 y en términos psicológicos y espirituales va a haber un golpe que va a tardar en curarse. Entonces, por eso creo que algo muy importante en los próximos meses será ayudar a la gente a gestionar sus duelos. Así es, y es en esta parte también de referentes, pues, de la salud, el duelo a veces también del trabajo, ¿no? No nada más el hecho de haber perdido solamente un ser querido, sino de repente ver que ya también perdiste tu trabajo, o ese tipo de situaciones que nos llevan a quedarnos de repente sin saber qué hacer, sin tener estos referentes que veníamos teniendo en la vida cotidiana y que sin duda pues nos afectan de manera familiar y a nivel comunidad y a nivel país y en todos esos sentidos. Claro, claro. Respecto de esto que decías, gente que perdió el trabajo, de pronto nosotros comenzamos a ver que en la calle, afuera de las casas, comenzaba a haber mucha venta de lo que quieras. Desde algo de verduras, chicles, frituras. Entonces, digo, no es que se haya multiplicado muchísimo, pero sí aparecieron muchísimos negocios de ese estilo afuera de las casas como para hacerse de algún recurso para poder ir sobreviviendo. Esa es una de las formas creativas en que la gente quiso hacer algo, pero pues no siempre se puede. Ha sido esta pandemia un momento trágico. Yo
estaba pensando desde que comencé a ver ya los primeros efectos macro. Yo digo que estamos asistiendo a un evento histórico mundial tan importante como la Segunda Guerra Mundial. Me parece que no es poca cosa esto. De este evento se va a escribir los próximos años muchísimos estudios, se va a hacer muchísima interpretación, seguramente a nivel epidemiológico, de ciencias. Esto va a permitir modificar muchos protocolos y adelantar también formas de atender desde las gripas estacionales hasta nuevos virus como este que de pronto despivotó y descuajó a la humanidad entera. Eugenio, me gustaría preguntarte, dentro de todo este innuendo de situaciones que se han venido ocurriendo, ¿cómo es que se viene dando el servicio a los demás, que es algo que se puntualiza mucho dentro de la Compañía de Jesús? ¿Cómo lo han venido ejecutando en México y sobre todo en las comunidades más desprovistas? Porque esto es un valor que no solamente se habla, sino que se vive dentro de la Compañía de Jesús y que se trata de comunicar para que siga expandiéndose. Me gustaría saber tu opinión en ese aspecto. Mira, la verdad es que a mí me da un poco de vergüenza porque tendría uno que hacer comparaciones y las comparaciones son injustas. Pero sí, una cosa que marca la forma de trabajar de la Compañía de Jesús es estar al lado de la gente más desfavorecida. Entonces, una de las decisiones que nosotros en Chalco tomamos y que eventualmente nos enteramos que jesuitas de otros lados también las fueron tomando y sin ponernos muy de acuerdo, es estar con la gente. No encerrarnos, a menos que sea una parroquia que no está en una zona muy desfavorecida, cuyos párrocos ya sean gente muy mayor y enferma. Bueno, ahí se entiende, pero en general las parroquias o los lugares en donde trabaja la Compañía de Jesús con gente pobre, seguimos trabajando. Entonces, esa fue una decisión, seguir trabajando, tener los ojos muy abiertos para darnos cuenta de las necesidades de las personas. Hubo gente que prefirió encerrarse en sus casas. Así es. Y que le dio mucho miedo salir. Pues nosotros también nos daba miedo salir, pero salimos. ¿Cómo hacerlo con ese miedo? Porque sabiendo que estar en un lugar encerrado donde la respiración de alguien que pudiera estar enfermo o que pudiera ser un vector de la enfermedad, donde la misma sea expresada o no, y pudiendo infectar, ¿cómo ir contra ese miedo a decir, ¿y si me muero? Porque al final del día eres tan hombre como lo soy yo, o tan ser humano como lo soy yo, o cualquier otro más, y el miedo existe. Sí, tan biología, ¿verdad? Que nos podemos contagiar. Mira, nosotros tomamos los protocolos de cuidado muy en serio. Entonces, si en el caso de Chalco, que es el que más puedo hablar, la gente no va a velatorios a velar a sus muertos, los vela en su casa. Exacto. Los vela en su casa. Entonces, cuando nos solicitaban asistir a un servicio religioso, decíamos sí.
¿Qué es lo que pedimos para hacer ese servicio religioso? Que estén presentes exclusivamente los familiares más cercanos, alrededor máximo 10 personas, que lo hagamos en un lugar ventilado, si se puede sacar a un patiecito si es que tienen patio, muchas veces lo hacen inclusive en la calle misma. Entonces, si se puede hacer allí, pues allí se hace el servicio religioso, no bajo un mismo techo y en una sala en donde está llena de personas. Entonces, poníamos algunos requisitos, o sea, no decíamos no, pero sí una serie de requisitos que permitiera cuidar a la gente, porque nosotros también somos responsables de que la gente no se contagie, y cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, esas fueron las únicas eucaristías o servicios religiosos que tuvimos durante varios meses, solo difuntos. Y en la parroquia, en todos los templos, 14 templos de la parroquia, no tuvimos un solo servicio religioso. ¿Por qué? Porque no queríamos juntar a las personas. Cuando ya se empezó a manejar lo de los semáforos, también nosotros tuvimos mucha responsabilidad para comprar. Yo tuve que aprender a hacer gel, desde comprar la trietanolamina, el carbopol, el alcohol, mezclarlos. Bueno, aprendí a hacer gel y hicimos 200 litros de gel y empezar a repartir, ¿verdad? Con donaciones también, o sea, hay gente que nos donó el carbopol, que es carísimo, otros nos donó la trietanolamina, otros nos vendieron el alcohol al costo, en fin, o sea, ahí es en donde uno va viendo también el buen corazón de las personas. Entonces, bueno, teníamos todos esos protocolos, compramos pistola de termómetros infrarrojos para tomar, para checar a la gente antes de que ingresara, una vez que ya comenzamos a hacer servicios religiosos. En fin, somos responsables de cuidar a la gente y de cuidarnos a nosotros mismos. Es lo que hacemos. Veo por lo que me dices, y lo digo con mucho orgullo porque soy un producto de ustedes, a pesar de no ser católico, pero de que han llevado y siguen llevando el servicio a los demás a la práctica, que no solamente se ha quedado en palabras, y lo veo de una forma muy hermosa, el que a pesar de un miedo a la muerte, a pesar de lo que pueda suceder, siguen estando y siguen teniendo la opción por los más pobres o más desprotegidos dentro de la sociedad. Es algo que me resuena mucho, el que sigue ocurriendo el servicio a los demás. De verdad. Pues mire, pues es una fortuna el estar ahí. La verdad es que sí, yo siento que es una fortuna el estar en esos lugares, porque pues es en donde uno termina encontrando el propio sentido de vida. Así, yo pienso que yo como cura, si no estuviera ahí, si no sirviera en esos momentos, no tiene caso que yo sea cura. No tiene ningún caso. Entonces, pero estando ahí en medio del miedo, pero también no de manera irresponsable enfrentándolo, sino con mucha responsabilidad, protocolos, cuidados y todo esto, pero enfrentándolo, no escondiéndose. Y pues estar con la gente, ayudar a llorar, muchas veces nada más es ayudar a llorar. Un poco a las personas, ahorita vía telefónica, a alguien que le estaba dando un retiro por Zoom, a un grupo, una persona que ayer tuve una entrevista muy bella con ella, me dice, pues, de lo que le platicaba, ya se murió mi hermano. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, pues uno ve como una gracia la posibilidad de acompañar y de que pueda llorar esa persona. Ya,
con eso, prestar oídos y escuchar con todo lo que uno es y condolerse, a veces ya, pues no es poca cosa, pues. Sí, por ahí. Estás ejecutando el Magis o a la mayor gloria de Dios, aún en contra de tus miedos, y me quito el sombrero porque no No, todo el hombre, mundo lo hace. no, ni te quites nada, hombre, pues es, pues es lo que uno siente, pues, que tiene que hacer y si no lo hace, no sé si mi superego o lo que sea, me castigaría durísimo, ¿verdad? Entonces, pues, no puedo, simplemente no puedo. Se hacen las cosas con responsabilidad, ¿verdad? No con heroísmos tontos, pero sí, pues con lo que se puede. Wow. Sí. Claro, y ahorita, por ejemplo, que también viene ya diciembre, la Navidad, las festividades familiares que estamos, pues también no estábamos muy acostumbrados a seguir eh, esta parte también de, ya tenemos ciertas normas, ¿no? Igual que no sean más de 10 personas y ese tipo de cosas. Pero luego también estas reuniones familiares nos invitan pues a reflexionar a esta parte de los propósitos, ¿no? Para el año nuevo, para ese tipo de cosas, para crear conciencia, pues sobre la situación, sobre el cuidado del otro, sobre el aspecto humano. Mucha gente ha regresado a la espiritualidad también al replegarse, al encontrarse consigo mismo. ¿Cuáles serían los aspectos importantes a tomar en cuenta para tener realmente estos propósitos de manera humana y consciente? Bueno, personalmente, desde el estilo de espiritualidad que yo vivo, pues, eh, que es una espiritualidad también muy humana, yo creo que tiene que considerar tres factores que es como un tripié, ¿verdad? Uno va a poner una cámara en un tripié y si no tiene uno de los tres pies, se cae. Entonces, el tripié está compuesto por el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a sí mismo. Si uno de esos tres no está, no, el edificio se cae. Y ahorita, desde lo que dice el Papa Francisco, podríamos poner ya para hacer una mesa en vez de tripié, un cuarto pie, el amor a la naturaleza, el cuidado de la casa común, ¿verdad? Entonces, pero mínimo estos tres y seguramente el cuarto aparecerá también. Pero si decimos que amamos a Dios y a nosotros, pero no amamos a los demás, pues eso es mentira. Si decimos que amamos a los demás, pero no metemos a Dios, bueno, pues es un filantropismo que de pronto puede vaciarse, puede desgastar demasiado. Entonces, o es intimismo, es filantropismo, o es desentenderse y decir, bueno, pues yo me amo nada más a mí, pero ni Dios ni los demás. Entonces, tienen que estar esos tres pies presentes. Si no se caen las cosas. Me parece que cualquier acción que hagamos, tendríamos que considerar si tiene esos tres pilares. Entonces, a ver, el poder asistir a una fiesta familiar en la que van más de 10 personas, pues por supuesto que digo que quiero a mi familia, pero realmente la estoy queriendo. ¿Es un verdadero amor a mi prójimo o estoy descuidando a mi prójimo? Y entonces es en el momento en que al hacer las preguntas, por cada uno de esos tres pilares, vamos a encontrar y a discernir si de veras estamos cumpliendo o no. Cuando están presentes esos tres pilares, podemos estar seguros de que es una acción buena, ¿verdad? Por ahí, esa es una de las cosas que yo recomiendo a las personas.
Claro, yo creo que sí es súper importante porque con todas estas situaciones, como ya decían, de miedo, de distancia, ¿no? De estar separados, generalmente, no sé, con los abuelos o las personas que ya son mayores, de repente no se les visita tanto o con determinadas precauciones, tienen como esa ilusión de decir, bueno, ojalá que para Navidad, ojalá que para las festividades de fin de año podamos estar juntos. Ojalá, no sé, como esas expectativas que hemos ido generando a lo largo de todo este año, pero que es importante ahorita tomarlas en cuenta, como usted bien dice, para entender y ser conscientes y realmente llevar ese amor al prójimo, a nosotros mismos y a Dios para entonces seguir, ¿no? Poder salir de esto y todavía también el tiempo que nos toma y adaptarnos de la mejor manera posible a lo que nos está tocando vivir, que yo creo que eso también es una clave. El hecho de poder transitarlo y de poder irnos adaptando ha sido algo que nos ha costado muchísimo trabajo. Muchísimo. Y bueno, ojalá ya salgan estas vacunas, ¿verdad? Que empiecen y que sean muy exitosas, al parecer sí. Pero mientras no salgan las vacunas, yo recuerdo que, bueno, pues veo poco a mi madre tiene 82 años y una vez, pues la vi un par de minutos, ella en un coche y yo afuera, y sin poderle dar un beso. Simplemente se cruzaron nuestras miradas, platicamos a esa distancia y yo por responsabilidad digo, mamá, yo estoy en Chalco. Si yo me acerco y te doy un beso, que es lo que más ansío en este momento, y yo pues, soy un portador pasivo del COVID, a ti te mato. Entonces, pues no, ¿verdad? Entonces nada más, mami, te adoro, te quiero, cuánto quisiera besarte y ya, adiós, no se pudo más, no se pudo más. Y ese es un acto responsable, es un acto de amor. O sea, a veces el separarnos es un acto de amor. Me parece muy bien cómo lo estás poniendo y me gustaría preguntarte dentro de esa separación que llega a ser el producto de un acto de amor, ¿cuál crees que sea el motor de la esperanza que tenemos como sociedad a todos los niveles en México? ¿Cómo lo ves tú desde eh, tu propia parroquia y desde lo que haces dentro de la Compañía de Jesús? Cuéntame. Bueno, un motor de esperanza yo creo que es el amor que le tenemos a nuestras familias. Ese siempre es como, eh, pues la razón que tenemos de vivir. O sea, cada quien piensa en su hijo, en su hija, y dices, bueno, pues yo me rompo el lomo por esta. Por supuesto, ese es mi motor. Y sin ese no adquiere sentido mi vida. Entonces, bueno, la gente sigue queriendo cuidar a sus familias. Entonces, la familia pues sigue siendo un aliciente para mantenernos luchando. Otros también, la comunidad. Eso a mí también me gusta verlo y ser testigo. Que hay gente que ya no solamente es su familia, sino ya no se puede quedar con los brazos cruzados si no hace algo por los demás. Es tener esa mirada abierta a que los dolores y los gozos de los demás son mis dolores y mis gozos. Y eso lo vemos con mucha facilidad entre la gente más sencilla. Eso se ve con una persona pobre, según la experiencia que hemos tenido muchos, es capaz de quedarse sin comer para darme de comer a mí cuando voy de misiones. Yo estoy gordo y ellos necesitan más la comida, pero se quedan sin comer. Entonces, el
ver que otros no sufran también forma parte de su razón de vida. Y el gozar cuando otros gozan. Ese corazón generoso y corazón sensible lo tiene la gente sencilla. Entonces, la familia, ese bien común que se tiene en los que rodean más cercanos, es un motor de esperanza, ¿verdad? Y bueno, pues hay gente que ya tiene una sensibilidad más global, y entonces también el hecho de ver que, bueno, pues que si este laboratorio ya encontró una vacuna, este otro, de pronto nos va esperanzando, y ojalá que esto pudiera alcanzar para países cuya población está pasando verdaderas penurias en términos de hambre y pobreza, que para ellos también fuera gratuita, y que hubiera gente, no sé, como Bill Gates, como Zuckerberg, como Bezos, que dijera, ahí va unos cuantos miles de millones para que a estas personas le salga gratuita la vacuna, ¿verdad? Y, en fin, ese tipo de cosas, cuando la gente tiene un corazón sensible, ¡pum!, sale. Ojalá que así fuera. Me gusta cómo lo dices. Me gustaría que así fuera. Y he tenido la oportunidad de estar en algunas juntas donde se han puesto los precios de algunos medicamentos. Y terriblemente no se ve así. Se ve más, me recordaron en ese momento que mi obligación era con los accionistas de la empresa y no con abaratar el medicamento para hacerlo más accesible a las personas. Me gustaría que ese corazón del cual hablas pudiera ser tocado en todos ellos, porque en muchas de estas personas lo que más les mueve es las ganancias de su capital, ya sea mediano o a largo plazo, y si te ayudan es en relación a que te estoy ayudando porque si no te ayudo, mi empresa se hunde. Llámese esta la que tú quieras. Y eso, wow, no es un amor al prójimo por amor al prójimo, te ayudo porque me estoy ayudando a mí mismo. Me gustaría aprovechar estos últimos minutos, Eugenio, para que nos contaras qué es lo que has estado haciendo en Chalco. Cuéntanos de tu trabajo en esa comunidad donde algún día, hace muchísimos años, estamos hablando de 28 años, estuve yo ahí con José Sariñana. Sí. Sánchez Sariñana. Claro, el Pepe Sánchez Sariñana. Así es. Ahí en Chalco es el trabajo pastoral, desde estar a las caiditas, porque pues llega uno en la oficina y llega un borrachito que quiere dejar de tomar y dice, pues quiero hacer un juramento, y bueno, pues saca uno, mira, aquí tengo la estampita en donde escriben su nombre, hacen su juramento, y tiene la Virgen de Guadalupe, que hoy estamos celebrando su fiesta, y lo hacen con mucha fe, y muchos de ellos efectivamente pues, dejan de tomar el tiempo que prometieron. A veces prometen un mes, a veces prometen 3 meses, a veces prometen un año, y en general ese tipo de manifestaciones de fe popular, de piedad popular, son muy efectivas, entonces hay que estar allí. A veces, porque la gente quiere llegar más que a confesarse, pues, quiere llegar a platicar lo que trae en el corazón. Muchas veces la gente dice, quiero confesarme, no confiesan nada, pero lo que quieren es platicar sus preocupaciones.
y quieren unos oídos. Entonces, bueno, pues ahí están los oídos, es prestar oídos. Desde ese tipo de cosas hasta estar al pendiente de gestionar e informar a asociaciones internacionales qué ha sucedido con sus donativos. Cuando nos envían un donativo, bueno, pues ahí les mandamos $1,000, informen qué hicieron con esos $1,000, ¿verdad? Y bueno, pues hay que hacer de todo. Y lo mismo, pues, los servicios pastorales de la misa dominical, el jueves que también hay, la gente tiene el gusto de hacer visitas al Santísimo, en fin, hay todo lo que es el trabajo parroquial, pero además vinculado a un trabajo humanitario asistencial, de ayudar a que la gente coma, ayudar a que la gente se sepa curar, a veces con medicina alternativa, y entonces pues ahí andamos trayendo curanderos de otros lados que nos digan, esta planta sirve para esto se utiliza en mi pueblo de esta forma. Y hay gente que pues ya ahorita con florecitas y con cosas, pues se va haciendo sus jarabes para la tos. Y son efectivos, ¿verdad? Y lo mismo, pues te duele la panza o te dio diarrea, bueno, pues este tecito de esto te ayuda. Entonces también eso, servicios de salud. También hay gente que se ha ido capacitando para escuchar a otros. Entonces, para la reconstrucción del tejido social, recordemos que Chalco es un lugar en donde la violencia es elevada. Era algo que yo quería remarcar, porque cuando yo fui ahí la primera vez, algo que me impresionó fue ver la cantidad de pandillas, pero el respeto que le tenían a los miembros de la parroquia y a los jesuitas. Yo te voy a ser honesto, me dio miedo, tuve mucho miedo, pero después al ver cómo estos pandilleros nos recibieron, porque íbamos con gentes de la compañía, los empecé a ver con ojos más humanos porque se empezaron a humanizar ante mí. Y era algo que, te voy a ser honesto, terminé compartiendo y comiendo. La primera vez que yo comí romeritos con camarones en mi vida fue ahí. Fue en Chalco. Deliciosos. De verdad, o sea, y se me empezó a humanizar ese pandillero al cual yo le tenía terror, y que me di cuenta que ustedes tenían el respeto de gente que se le pudiese considerar que son parte de la parte criminal de una sociedad, y cómo se han ganado la confianza de ellos y cómo han logrado algunos cambios con la colaboración de estas personas. La verdad es que es muy loable. Yo no sé qué me puedas comentar en ese respecto. Sí, el fenómeno de la pandilla como llegó a conocerse en el tiempo de los Panchitos allá en Tacubaya, en la Ciudad de México, y esas grandes pandillas, se ha desdibujado. Sin embargo, el fenómeno de la violencia se ha acentuado. Entonces, es de manera distinta. Hay mucha criminalidad, muchos asaltos, efectivamente. Por fortuna, probablemente porque nos conozcan, a nosotros no nos... Pues yo tengo la confianza de caminar en Chalco y de andar para allá y para acá sin mayores sobresaltos. Pero sí, empleados y empleadas nuestros sí los han asaltado afuera de su casa. Sí, eso existe. Y existe también, bueno, pues muchas cuestiones vinculadas a la
a la venta de drogas, extorsión y todo eso. Sí, también existe. O sea, ya es un fenómeno distinto. Ya la pandilla, aquel video famoso de que si me pongo los lentes aquí, pues era en el barrio en donde yo vivo, ¿verdad? Ese video famosísimo de la muchacha que mi barrio me respeta. Pues es una vecina de ahí. Ya no existen esas pandillas como tal, pero la violencia se ha acentuado. Y también se ha acentuado una desconfianza. Desconfianza. A veces no se confía de gente de la misma cuadra. Entonces hay que rehacer el tejido social. Y eso es bien complicado. Y por Pero ahí ustedes están contribuyendo en ese trabajo. estamos haciendo trabajo de reconstrucción de tejido social, desde volver a tomar los espacios públicos, hacer espacios públicos con tema lúdico, en donde la gente pueda salir, pueda divertirse, todo eso, en donde la gente se escuche. Es todo un reto, todo un reto. No sabemos si lo vamos a lograr, pero hay que hacer algo. Entonces, si hay un proyecto para reconstrucción del tejido social en Chalco, ojalá pueda ir avanzando, ¿verdad? Hay esperanza, porque con eso me gustaría cerrar este segmento de que hay una esperanza y ustedes están trabajando en eso. Y están aprendiendo a ver el rostro de Dios en el otro. Sí, claro, eso es. Así es, queridísimo. Gracias, pues ya prácticamente se nos fue una hora, se nos pasó rapidísimo con toda esta gran plática. Me gustaría que nos diera un mensaje final y los datos donde todas aquellas personas que nos ven y quieren colaborar, ya sea de manera económica, en especie, en ir a ayudar, en lo que gusten, ¿cómo se pueden acercar? Muy bien. Bueno, pues un mensaje final es como tener los ojos abiertos, como tener una espina metida en el corazón de que le voy a encontrar sentido a mi vida en la medida en que los gozos y los dolores y las ilusiones de los demás sean tan importantes como mis gozos, mis dolores y mis ilusiones. Es importantísimo salir de sí mismos. Por supuesto, ver por sí mismos, pero no únicamente por sí mismos. Es empezar a ver que los demás, en la medida en que yo colaboro para que los demás estén bien, en esa medida también yo adquiero sentido profundo de mi vida y me siento satisfecho, satisfecha. Entonces, eso ojalá que desde la religión o no religión que cada quien tenga, eso pues es muy universal y muy humano. Ojalá que tengamos los ojos abiertos a los demás. Eso como mensaje. Y bueno, si quisieran ponerse en contacto para colaboración personal o donativos y eso, bueno, que me escriban a mi correo electrónico, ya yo les iré gestionando con la gente que pueda recibir o inclusive nosotros esos donativos. Mi correo electrónico es Eugenio Gómez, D de dedo, B de bueno, Eugenio Gómez, D de dedo, D de bueno, todo minúscula, seguido, @gmail.com. Eugenio Gómez, D de dedo, B de bueno, @gmail.com. Muchísimas gracias. Abraham, un mensaje final. Wow. Mi único mensaje final es que me gustaría que más personas pudiésemos aprender a ver el rostro de Dios en el otro, porque no puedo decir que amo a un Dios al que no veo y no amo a mi prójimo que sí veo. Y muy orgulloso de haber sido formado con ustedes por 10 años y aunque no soy católico porque soy judío, muy orgulloso
de haber estado con ustedes por 10 años, tanto que al grado de hoy, el momento de hoy, sigo diciendo, mis mentores, mis consejeros y mi corazón pertenece a la Compañía de Jesús. Muchas gracias, Abraham, y feliz Hanukkah. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Muchas gracias, queridísimo Abraham. Sabes que también te queremos, muchos te queremos muchísimo. Entonces, pues eres ampliamente correspondido. Muchas gracias. Gracias. Y pues bueno, se nos acabó el programa. Creo que tenemos muchísimos mensajes muy valiosos y lo importante es que yo creo que a cada uno nos va tomando sentido de manera distinta en algo. Hubo algo que nos hizo clic en algún momento, algo con lo que nos quedamos y es importante empezar a actuar desde ahí, desde lo que nos hizo clic, empezar a hacer algo para ir contribuyendo de alguna manera al cuidado propio y al cuidado del otro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Zabala y Zabala. Que tengan un excelente sábado y los esperamos el próximo sábado. Hasta luego. Muchas gracias.